Escuchado grandes testimonios, hemos escuchado verdaderamente todo lo que tú has visto. Cada uno ha hablado lo que ellos mismos están viviendo. No es que alguien les ha dicho que hablen, no. Cada uno se ha levantado para explicar lo que Dios ha hecho en su vida. Hermano, hay una cosa que yo me digo y me pregunto: ¿cómo puede ser que Dios haga todas estas cosas maravillosas y grandes en nuestras vidas y, hermanos, abandonar al Señor un día? Abandonar al Señor un día por causa de placeres, por causa de deseos, por causa de un hombre, de una mujer, de mi marido, mi mujer o mi novio, mi novia. ¿Cómo? ¿Cómo podemos abandonar al Señor? Después de que el Señor nos haya abrazado y el Señor nos haya dado tantas cosas buenas, ¿cómo podemos abandonarlo? Por causa de placeres, por causa, hermanos, de deseos, por causa, hermanos, de dinero, por causa de cosas materiales. ¿Cómo es posible eso? Es triste. Pero, hermanos, es una cosa que estamos viendo y que se ve, que muchos que están en la casa del Señor, hijos de Dios, abandonan al Señor Jesús por causa de estas cosas. Es triste. Hermano, en esta noche yo te voy a hablar de la fuerza de la carne. Yo te hablaré de la fuerza de la carne. Si vamos a Romanos 8, el versículo 5, vamos a leerlo. Romanos 8, 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermana, en esta tarde yo te hablaré de la fuerza de la carne. ¿Qué es la carne verdaderamente? ¿Qué es la carne en este tema de hoy que yo quiero compartirte? Porque dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero verdaderamente no llegamos a entender qué es carne, ¿verdad? Es lo que el pastor nos dice, que agua, pero tú me tienes que explicar qué es agua para que yo sepa qué es agua. Amén. Y eso es la palabra, esa es la revelación de la palabra. Amén. Carne, hermano, lo que yo quiero explicar en esta noche, carne, este tema que yo quiero compartir. La carne, hermano, es la naturaleza humana. La carne es la naturaleza humana. El carácter tuyo, carácter mío, es los hábitos, la cultura, las tradiciones. La carne, hermanos, es la visión humana. ¿Tú me entiendes? Son todas estas. Carne significa, te repito, es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana, es el carácter, es los hábitos que nosotros tenemos, la cultura, las tradiciones. Hermanos, la visión humana, eso es la carne. Yo quiero que veamos esta parte, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Significa que son atados, están presos, están obligados de amar y seguir la naturaleza humana, que es lo que yo te he explicado. Están obligados, están atados de amar y de seguir la naturaleza humana, el carácter, los hábitos, las tradiciones, la cultura. Eso es lo que significa. Piensan en las cosas de la carne. Es
están atados, están obligados a amar y a seguir la naturaleza humana, el carácter, los hábitos, la visión humana. Ahora yo quiero que veamos, hermanos, en el versículo 7, yo quiero mostrarte ahí, la Biblia dice en el versículo 7 del mismo capítulo 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora la parte B de este versículo dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La Biblia dice que no pueden. Amén. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué no pueden seguir a Dios aún estando en la iglesia? Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué no pueden seguir a Dios aún estando en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué este ser humano? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué tú y yo? Porque no podemos seguir a Dios aún estando en la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, porque la naturaleza humana, lo que nosotros somos, el ser humano, son tres. Está dividido en tres partes. Es cuerpo, es alma y es espíritu. Amén. La naturaleza humana, tú eres tres en uno. Amén. Eres cuerpo, estás constituido de cuerpo, de alma y de espíritu. Y dos de ellos, hermanos, que es el cuerpo y el alma, tienen que estar sujetos a Dios. Pero están sujetos al diablo. ¿A través de qué? De los deseos, de los placeres, del carácter, de los hábitos, de cada una de estas cosas que yo te estoy nombrando. Y entonces no pueden seguir a Dios, aún estando en la iglesia. Un ser humano que su cuerpo y su alma no están sujetas a Dios, están sujetos al diablo, a través de los deseos, de los placeres, de lo que ellos son, de lo que es el ser humano, la carne, los hábitos. Y esta es la razón por la que no pueden. ¿Tú me entiendes? No pueden. No pueden estar aquí y estar aquí. Es como decir, yo te pregunto, ¿de qué equipo de fútbol tú eres? No, yo amo al Barça y al Real Madrid. No, es que tú tienes que ser de uno, no puedes ser de los dos. ¿Tú me entiendes? O tú estás aquí, o tú estás aquí. Tú eres del Real Madrid, o eres del Barcelona. O tú eres de este, o tú eres del otro. Amén. Pero no puede ser de los dos. Por eso no pueden verdaderamente seguir a Dios, aún estando en la iglesia, aún viniendo a la iglesia. Y el versículo 7, la parte, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, son enemigos de Dios. Dice que la carne son enemigos de Dios, es enemiga de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, son enemigos de Dios. ¿Y tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué son enemigos de Dios? Hermanos, porque se destruyen a ellos mismos.
primero se destruyen a ellos mismos y destruyen también a todos aquellos que están bajo su influencia humana. Aquellos que están bajo su influencia, ellos también los destruyen. Entonces, ellos pasan para ser enemigos de Dios. Hermanos, aquellos que están bajo su influencia humana, podemos también decir la familia, la parentela, las amistades. En una palabra, hermanos, son un obstáculo para la obra de Dios. ¿Tú me entiendes? Estas personas que viven así y están dentro de la iglesia se vuelven enemigos de Dios, porque ellos se destruyen a ellos mismos, porque no pueden seguir a Dios. ¿Por qué? Porque ellos siguen con su naturaleza humana. En esta noche yo te hablaré de Abraham. ¿Conocemos a Abraham? Sí, ¿verdad? Pues sí que hay muchos que conocemos a Abraham. Abraham, hermanos, es la persona, vamos a decirlo así, es el patriarca de la fe. Amén. Dios lo ha mencionado en Hebreos 11, tú puedes leer Génesis también a partir del 12 y tú vas a conocer quién es Abraham. Hermano, pero Dios llamó a Abraham cuando él era Abraham, no cuando él era Abraham. Amén. Dios llamó a este hombre que se llama Abraham cuando él era Abraham, no cuando era Abraham. Amén. Hermanos, hay una diferencia considerable entre Abraham y Abraham. El primer Abraham es el hombre carnal. El primer Abraham es el hombre carnal. Y el segundo Abraham es el hombre espiritual. Amén. Hoy tú vas a entender algo muy importante para tu vida. Hoy tú vas a hacer la diferencia. Hoy tú te vas a posicionar. Hoy tú vas a saber quién eres tú. ¿Dónde estás tú? ¿En qué camino tú estás andando? ¿Cómo tú estás? ¿Quién eres tú? Hoy tú vas a saber, como hijo de Dios, como cristiano o como ser humano, lo que tú eres. En esta noche tú lo vas a saber. Tú no vas a salir de aquí sin tú saberlo. Por eso presta mucha atención. Y yo te digo que esta palabra tú no la vas a encontrar en internet. Tú no la vas a encontrar en internet. Amén. Como nuestros hijos se han reído de nosotros. Pero es la verdad. Tú no las puedes encontrar en internet. Amén. Es revelación de parte de Dios. Amén. Es así. Hermanos, todos venimos al Señor. Todos venimos al Señor. Amén. Con el primer Abraham. ¿Sí o no? Amén, amén, amén. Todos venimos al Señor con el primer Abraham, que es el hombre carnal. Y es normal, hermanos, porque Dios viene a nosotros, nos evangelizan, no escuchamos, tenemos un sueño, o la voz de Dios que nos dice, ve a la iglesia, o yo te amo, ¿tú me entiendes? Vivimos una experiencia así, y en esta experiencia nosotros venimos al Señor. Venimos siendo carnales. Amén. Venimos siendo carnales, venimos siendo como Abraham. Hermanos, venimos con nuestras cargas, con nuestras maneras de vivir, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestros malos hábitos. Venimos, hermanos, con nuestra naturaleza humana, con nuestra visión humana de las cosas. Venimos, hermanos, con problemas. Venimos, en una palabra, amando al mundo. Amén. Somos los perfectos amadores del mundo. Así venimos todos, sin excepción. Amén, amén. Venimos todos siendo este Abraham. Por eso en Génesis 12, yo quiero que vayamos a Génesis 12 del 1 al 3, lo vamos a leer. Hermanos, por eso yo te repito que hoy tú vas a saber dónde tú estás y quién tú eres. Amén. Génesis 12, del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra
y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hermanos, Dios habló a Abraham, y él obedeció al Señor. La Biblia dice que él obedeció al Señor, él aceptó el llamado, hermanos, y él salió del mundo. Él salió del mundo. Él salió de su parentela, se separó totalmente de su familia, de su parentela. Se separó de su parentela, porque la parentela, hermanos, significa el mundo también. Se apartó, hermanos, totalmente de sus padres, de su familia, parentela, de papá, de mamá, de hermanos, de todos ellos, de su tierra misma. Salió de ahí, como Dios le había dicho. Él aceptó el llamado de Dios, y él salió, hermanos, totalmente del mundo. Hermanos, él sale de todo y él va y se dirige a donde Dios le ha dicho: yo haré de ti esto, ve ahí. Y Abraham coge su esposa, coge sus siervos y emprende este camino, dejando su parentela detrás, dejando el mundo detrás, dejando lo que él era detrás, y se va. Amén. La Biblia dice que él atiende al llamado de Dios y él sale. Y miren lo que ahora pasó en el versículo 10 y 13. Como yo te he dicho, Abraham emprende un camino con Dios. Abraham empieza en esa nueva vida, vamos a decirlo así, en este nuevo andar, hermanos, a ir hasta donde Dios le ha dicho que él tiene que ir. Y en este camino, mira lo que dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué ha sucedido? Hermanos, Abraham mira a su mujer y dice: Sarai, yo me doy cuenta que tú eres muy guapa. Porque él ve a las egipcias y se dice: no, mi mujer, Sarai, esta hebrea, es más guapa que estas egipcias. Entonces, cuando tú vas a llegar ahí, vas a impactar por lo que tú eres. Mejor que tú digas que yo soy tu hermano, para que no me maten. Hermanos, y la Biblia dice, hermanos, que le dijo: eres muy guapa, mejor así, di que tú eres mi hermana. Son hermanos, ¿verdad? Sí, son hermanos, pero por parte de papá, no de mamá. Pero verdaderamente, ¿es su hermana? No, es su esposa, ¿verdad? Es su mujer. Hermanos, ¿qué es lo que ha hecho Abraham? Abraham miente. Abraham miente. ¿Para qué? Porque él dice: tú di que eres mi hermana, no que eres mi mujer. Entonces, él está mintiendo. ¿Y para qué lo hace? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es el propósito con que lo hace? Hermanos, para salvar su vida, para preservar su vida, como lo dice.
porque Abraham no quiere morir. Pero yo te pregunto, ¿Abraham obedece a Dios o no obedece a Dios? Sí, obedece a Dios. Abraham obedece a Dios. Porque si no lo obedecería, no se apartaría de la cosa más grande que es tu parentela, tu tierra, su país, su nación, su patria. ¿Tú me entiendes? Si no obedecía a Dios, él no haría eso. Entonces podemos decir que sí, Abraham obedecía a Dios. Y yo te digo, sí, obedecía a Dios. Amén. Pero ¿por qué, hermanos, Abraham ha llegado a vender a Sarai? ¿Por qué Abraham vende a Sarai? Porque eso es venderla, ¿sí o no? Porque si tú lees el capítulo, la han cogido para llevarla a la casa de este hombre, del faraón, de Abimelech, para que él la tomara como mujer. Entonces, la ha vendido, ¿sí o no? La ha vendido. ¿Por qué la ha vendido? Hermanos, ¿por qué ha vendido a Sarai? Es porque tú obedeces a Dios, pero ¿por qué mientes y vas y vendes a tu esposa, a tu mujer? ¿Por qué? Es solo por una razón. Es porque todavía Abraham no confiaba en Dios. Abraham no confiaba en Dios. Abraham no podía creer que este Dios que yo ni siquiera veo, ni sé de dónde viene, no sé dónde está para yo verlo físicamente. Hermanos, yo creo que Él no puede salvarme de la muerte. No podía confiar, hermanos, en Él. Abraham no podía confiar en Él porque no había muerto en la carne. Abraham no había muerto en la carne. Hermanos, no se había separado totalmente de la carne, porque la separación es la circuncisión. Amén. No se había separado. Yo te voy a decir una cosa, hermano, hermana, tú que estás aquí, y amigo, yo creo en Dios. Y yo confío en Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo en la palabra y yo confío en la palabra. Eso es una alianza. Hermanos, mientras que no está establecida una alianza entre tú y la palabra, yo te quiero decir, entre tú y Dios, va a pasar esto. Va a suceder esto que ha sucedido a Abraham. Amén. En el versículo Romanos 8:7, si lo leemos, dice, por cuanto, la parte B dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Hermanos, no se puede. No se puede, hermanos, verdaderamente, porque no hay una alianza. La alianza te cautiva. La alianza atrapa tu ser. Alianza significa un pacto, un convenio, un contrato, un pacto que se ha hecho entre dos personas. Una vez que hay una alianza entre tú y Dios, tú no vas a hacer lo que Abraham ha hecho. Por eso yo te he dicho, yo creo en la palabra y yo confío en la palabra. Eso es una alianza que se hace entre tú y Dios. Por eso, hermanos, pasado 50 años más tarde, mira lo que sucedió en Génesis 26,
del 1 al 3, vamos a ir un poquito rápido. Si leemos Génesis 26 del 1 al 3, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Hermanos, ahora vemos que la historia se repite, vamos a decir así, con Isaac. Si leemos el versículo 4, no, el 6, hermanos, la historia se repite. Pero yo quiero decirte que Dios revela primeramente a Isaac lo que yo voy a hacer contigo. Dios se apareció a Isaac y le dice: yo, Dios, el Dios de tu padre Abraham, yo haré contigo una cosa grande. Yo te voy a bendecir, yo voy a hacer que tu descendencia sea grande sobre la tierra. Le dice, hermanos, que él verá a su descendencia, él vivirá. ¿Tú me entiendes? Entonces, si te dice, tú vas a ser grande, tú tendrás descendiente, quiere decir que tú no vas a morir todavía hasta que eso no cumpla. Quiere decir que tú vas a ver a la segunda y a la tercera generación, ¿sí o no? Dios le da esta promesa, le da esta garantía, con toda esta garantía que Dios le da a Isaac. Mira lo que sucede en el versículo 6. Dice: habitó pues Isaac en Gerar. 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él le respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Hermanos, ¿cómo puede ser que Dios termina de hacer estas promesas tan grandes a Isaac, claras, precisas, concisas, diciéndole con precisión todo lo que yo voy a hacer contigo? ¿Y cómo tú, Isaac, puedes repetir el mismo error, cometer el mismo error que ha cometido tu padre? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar eso, hermanos? ¿Cómo puede ser que tú, Isaac, Dios te está diciendo a ti: hijo, Dios se aparece a Isaac y dice: yo haré de ti una persona grande, yo te bendeciré, tendrás descendientes, yo haré así contigo, poseerás la tierra? ¿Y cómo después de darte toda esta revelación concisa, precisa, cómo puede ser que tú, Isaac, vuelvas a cometas el mismo error que cometió tu papá? Hagas lo mismo que ha hecho tu padre, porque Isaac ha hecho lo mismo que hizo Abraham, ¿sí o no? Ha dicho que esta mujer es su hermana. Ha mentido, ¿sí o no? Pueblo, repite conmigo: nadie nace cristiano. Amén. Repite: nadie nace cristiano. Amén. Gloria a Dios. Hermano, cuando nacemos, heredamos la naturaleza de nuestro papá y de nuestra mamá. Todo niño que nace, toda persona que nace, hereda la naturaleza de su padre y de su madre. Lo que su papá era, lo que su mamá era, eso es lo que nosotros vamos a heredar de ellos. Aún, hermano, cuando tú eres hijo de Dios y tú tienes tus hijos, no pienses que por tú ser cristiano, tus hijos van a heredar lo bueno, ahora tu fe, tu santidad van a heredar. No, hermanos, ellos van a heredar lo que tú has sido en el mundo, lo que tú has sido en tu carne, lo que tú has sido antes de conocer al Señor. Eso es lo que ellos, hermanos, van a heredar. Es decir, que si mi padre,
que si mi papá o si mi mamá era una ladrona, era una borracha, era un drogadicto, era una prostituta, era una pervertida, era una persona de calle, yo seré lo que él ha sido. Sí o sí. Lo que mi papá, mi mamá han hecho en la tierra y son, eso es lo que yo seré. Y eso es sí o sí. Ahí no hay cambio. Si mi padre y mi madre eran una bruja, yo seré una bruja. Si mi padre o mi madre eran llenos de ira, de rabia, alcohólicos, maltrataban, no tomaban en cuenta al ser humano, yo seré así, como mis padres y mi madre. Igual. Como mi papá era y como mi mamá era, eso es lo que yo heredo de ellos. Eso es, hermano, lo que nosotros seremos y somos. Aun cuando uno se convierte en el Señor y yo tengo hijos, hermanos, Él no va a heredar la fe mía ni la santidad mía. Él hereda lo que yo he sido en el mundo antes de conocer a Cristo, antes de conocer al Señor. Hermanos, por eso, cuando nosotros sabemos lo que ha sido nuestro papá y lo que ha sido nuestra mamá, y tú lo sabes, tú lo primero que tienes que hacer es correr rápido al Señor. Si tú sabes lo que es tu papá y tu mamá, sal corriendo a buscar al Señor y corta con ellos. Rompe con ellos. Hay que cortar totalmente, hermanos, separarse totalmente. Porque si no, hermanos, lo que ellos son está en ti. Está en ti. Vive en ti. Por eso yo te he dicho, muchos están en la casa del Señor. Pero hermanos, tú tienes papá, como el pastor decía, yo soy hijo de una mamá. Porque a veces pensamos que las personas mayores no tienen padre. No, han tenido padre. Amén. Tienen papá y tienen mamá. Y lo que ellos son, eso es lo que nosotros, hermanos, hemos heredado. Y heredaremos. Amén. Lo que papá y mamá son, eso es lo que nosotros somos. Si tú sabes lo que ha sido y es tu mamá, si tú sabes lo que ha sido tu papá y tú sabes lo que ellos son, corre al Señor. Amén. Corta con ellos. Amén. Sepárate de ellos. Amén. Porque si no, ellos vendrán y te seguirán lo que ellos son. Cuando yo digo corta con ellos, sepárate de ellos, hermano, yo me refiero espiritualmente. Amén. No es que, mamá, yo no te voy a hablar más porque el anciano me ha dicho que yo tengo que cortar. O sea, se pasa. No, yo no he dicho eso. Amén. No, por favor. No. Cuando yo digo, sepárate de ellos, corta con ellos, me refiero espiritualmente. No es que ya no vas a llamar más a tu madre. No es que ya no vas a visitar a tu mamá. Ni a tu padre le vas a llamar papá. No, yo no me refiero a eso, hermano, por favor, No, que no vayan a decir que la anciana dice que yo tengo que cortar contigo, que tal. No es eso, por favor. Yo me refiero, hermanos, a lo espiritual. Amén. Amén. Hermanos, después de la alianza que Abraham hizo con Dios, él pasó de ser Abraham a ser Abraham. Amén. Dios añadió la H, la A y la M a su nombre. Era Abraham y después ha sido Abraham, después de la alianza que él hizo. Hermanos, Isaac nació, ¿con cuál de los dos? ¿Con Abraham o con Abraham? Isaac nació con Abraham, con el papá espiritual, ¿verdad? Sí. Nació con el papá espiritual, no nació con el papá carnal. Amén. Amén. Yo te pregunto, ¿por qué no heredó entonces la naturaleza del nuevo nacimiento de Abraham, el padre de la fe? ¿Por qué Isaac no heredó entonces esa naturaleza divina de su papá? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué? Cuando yo nazco de nuevo, solamente soy yo. No puedo incluir a mi familia, ni a mi hijo,
ni a mi madre, Amén. ni a mi marido, Amén. ni a mis hermanas, Amén. ni a nadie. Cuando yo nazco sola. Esa es la razón por la cual Isaac no heredó la naturaleza divina, la naturaleza espiritual de su papá. Yo te repito, hermano, cuando yo nazco no es mi familia que nace de nuevo, soy yo que nazco sola de nuevo, eres tú que naces sola de nuevo. Por eso Abraham, con toda su fe, con todo su espiritualismo, no ha podido transformar a su hijo Isaac. ¿Tú me entiendes? Abraham no ha podido transformarlo a su imagen. Si no es, hermanos, aceptando a Jesús en tu corazón, tú no puedes ser transformado nunca. Amén. Abraham no podía transformar a Isaac espiritualmente a su imagen. Eso solo lo hace Jesucristo. Amén. Dios a través de Jesucristo. Por eso en el Juan 1, vamos a buscarlo rápido, Juan 1, 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, dice: Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de carne, no son engendrados de voluntad de varón. Amén. Hermanos, tú puedes ser hijo de un pastor. Amén, amén, amén. Tú puedes ser hijo del mayor pastor, Sí, amén. hasta del archibishop, Amén. porque ahora hay archibishop. Hasta tú puedes ser hijo de él. Hasta este hombre, su comida es resucitar muerto, su alimento es levantar paralítico, su bebida es sacar los endemoniados, liberarlos. Y tú sé hija de él, Sí, amén. hermano. Amén, amén. Eso no significa que tú naces espiritualmente. Tú Amén. naces siendo cristiano. No. Tú puedes ser hijo de un anciano, tú puedes ser hijo de un diácono, Amén, amén, tú amén. puedes ser hijo de un pastor, de un profeta. Hermano, eso no te da el nacer hijo de Dios. Amén. No te da el nacer hijo de Dios. Por eso cuando nosotros vemos a nuestras hijas de pastores, hijos de tal, hermanos, no son cristianos. Amén, amén. Amén, amén. No son cristianos, no son hijas de Dios. Es un trabajo que se hay que hacer después de eso. Hija, hijo, si tú no naces de nuevo, serás el hijo y la hija de tu papá y de tu mamá carnal, tu madre carnal y tu padre carnal. Serás tal cual como ellos han sido en el mundo, así serás, hermano. Lo que nacerá de ti serán como tú, igual que tú has sido en el mundo. Lo que tú has sido en la vida es lo que tus hijos heredarán. Tú heredas de tu padre y tus hijos heredan de ti. Amén. Amén. Sí o sí. Pero hermanos, la bendición más grande es cuando nuestros padres han aceptado al Señor Jesús y nos pueden transmitir la vida. ¿Tú me entiendes? Eso es la bendición de crecer en un hogar cristiano, de tener un papá archibishop, de tener un papá pastor, de tener un papá profeta. Hermano, es que tienes la bendición más grande de tu vida porque te van a transmitir la vida, la verdadera vida, y te van a llevar al Señor. Esa es la mejor ayuda que te pueden recibir de tu padre, pero no esperes que tú nacerás totalmente espiritual. No. O que vas a heredar lo espiritual de tu padre. No. Serás como tu papá y tu mamá fue antes de conocer al Señor en el mundo. Hermanos, el primer Abraham no ha podido. El primer Abraham no ha podido, aún con todas las promesas que Dios le ha hecho, evitar, hermanos.
aún con todas las promesas que Dios ha hecho, aún con todo lo que él ha visto de Dios, no ha podido evitar mentir. ¿Tú me entiendes? No ha podido, hermanos, evitar mentir. ¿Por qué? Por su naturaleza. Por su naturaleza. Hermanos, no se ha podido pasar de mentir. Por lo que él venía, por lo que le ataba, por lo que él estaba obligado a hacer. Por eso yo te decía al principio, su naturaleza. Él amaba a Abraham, amaba al mundo y todo lo que hay en el mundo. Por eso no pudo pasarse de mentir, pero obedecía al Señor Dios. Sí, obedecía. Por eso se fue de su tierra, de su parentela. Pero hermanos, no confiaba en Dios. No confiaba que este Dios que yo no veo puede intervenir a mi favor para que no me maten. A eso no llegaba. Él no podía creer que una persona que yo no veo, ¿cómo me va a defender de la muerte? Entonces, yo me tengo que defender yo mismo. Mejor miento. Así es la naturaleza humana. Amén. Así es la naturaleza humana. Hermano, es la fuerza de la carne. Isaac tampoco pudo resistirse a lo que se presentó a él. Isaac tampoco pudo. No pudo. Porque, hermanos, era el poder de la muerte a lo que Isaac se estaba enfrentando. Isaac tuvo que mentir otra vez, porque él sabía que si le veían con Rebeca. Hermanos, pero ¿qué podemos decir? Isaac también obedecía a Dios. Amén. Porque Dios le dijo, no te vayas a Egipto. ¿Se fue a Egipto? No, se quedó en Gerar. ¿Tú me entiendes? Entonces, obedecía a Dios. ¿Sí o no? Amén. Obedecía a Dios. Pero hermanos, desconfió. Por eso mintió. Lo mismo que hizo papá en la carne, es lo mismo que hijo hizo en la carne. Lo heredó de su papá. Lo que papá ha hecho carnalmente, hijo también lo va a hacer carnalmente. Esa es la fuerza de la carne. Nadie se escapa a eso. Nadie. Nadie, hermano, se puede escapar. Por eso, iglesia del Señor, si tú sigues pensando, si tú sigues, hermano, teniendo actitudes, sigues teniendo estos razonamientos que tú tienes, como siempre tú has hecho en la vida, así como Abraham ha hecho, hermano, así un día tú también lo puedes hacer. Venderás a tu esposa. Un día venderás a tu esposa. ¿Tú sabes quién es esa esposa? ¿Tú sabes quién es esa esposa? Amén. Hermanos, esa esposa es la iglesia. Amén. Amén. Esa esposa, hermanos, es la iglesia. Y la venderás por menos de un céntimo. La venderás por menos de un céntimo. Por nada, hermanos, por nada Abraham ha vendido a su esposa, Sarai. Tú venderás a la iglesia por nada, por menos de un céntimo. Hermanos, venderás tu propio cuerpo, tu propio refugio, tu propio amor. Tú lo venderás. Y eso, hermano, es lo que nosotros estamos viendo hoy, aquí en la iglesia. Eso es lo que estamos viendo hoy aquí. Hermana, la presentarás a los demás como nada. Estarás en la calle y presentarás a tu esposa, a la iglesia, delante de los demás, como nada. Nunca dirás que tú eres cristiano. Nunca dirás que yo me congrego. Nunca dirás que esta es una iglesia. Nunca la menospreciarás. Harás de ella como que si fuera nada, hermano. Nada.
Y la venderás ¿para qué? A tu favor, para disfrutar tú, para sentirte bien. Y cuando acabarás de prostituir a tu esposa, cuando acabarás de prostituir a la iglesia del Señor, yo te pregunto, ¿cómo te sentirás, hermanos? ¿Cómo tú te sentirás cuando te encuentres con Sara y con Rebeca? ¿Cómo te sentirás cuando tú te encuentres con la imagen de la iglesia? ¿Cómo te sentirás cuando tú te encuentres con la iglesia después de haberla vendido? ¿Cómo, hermano, una persona puede sentarse en la iglesia del Señor después de haber menospreciado a la iglesia del Señor? ¿Cómo? A esta esposa. ¿Cómo? ¿Tú podrás mirarla cara a cara? ¿Tú podrás estar a gusto? Hermano, ¿cómo miraba Abraham a su mujer? ¿Y cómo te mirarán ellos? ¿Cómo te mirarán ellos que saben que tú me has vendido? Yo sé que tú me has vendido. Yo sé que tú me has vendido. ¿Cómo yo te miro? ¿Cómo yo me siento? ¿Tú has pensado en eso? ¿De qué? Voy a volver a la iglesia. Pero, ¿cómo nos sentiremos? ¿Has pensado en eso? Es que Abraham pensó cómo se sentía Sara. ¿Saben? Mi marido me ha vendido. Mi marido me ha vendido. Mi marido ha podido venderme. Abraham ha podido venderme. Es que es verdad que con la persona que yo dormía, con la persona que yo amaba, con la persona que salíamos juntos, es verdad que Abraham me ha vendido. Es verdad que Marco, que Andrea me ha vendido. Por decir un nombre, no es Andrea. Amén, amén, amén. Hermanos, ¿cómo uno se sentirá? Eso es lo que cada uno tiene que pensar. Cuando tú termines de vendernos, ¿cómo tú te sentirás y cómo nos sentiremos nosotros cuando tú nos mires y cuando nos volvamos a encontrar? Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Vamos a orar. En esta noche, hermanos, ora. Ora donde verdaderamente Dios te ha tocado a través de la palabra. Y yo voy a llamar al pastor que se acerque. Ora, hermanos, donde te ha tocado la palabra. Ora. Ora, cierra tus ojos y ora. Yo he hablado de cosas importantes, cosas grandes, como cristianos y como hijos de Dios, que pretendemos ser. Donde tú estás posicionado, míralo bien y ora.